Este día estuvo acompañado de una breve nevada. Sorpresivamente, la lluvia que comenzó temprano se fue convirtiendo en ligeros copos de nieve, que embellecieron aún más el día. Y ese ligero descenso de temperatura me generó hornear algo rico para aprovechar también el calor del horno. Hoy te quiero compartir estas deliciosas galletas de jengibre y miel que estoy segura te gustarán tanto como a mí. Además de que es muy sencillo de hacer, solo requieres harina, mantequilla, azúcar, jengibre en polvo, miel y tus manos calientitas para ayudarle a la masa a formarse adecuadamente, como el calor del entusiasmo que se presenta en cada nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que siempre que sea para enriquecer tus conocimientos y darte herramientas para crear una vida plena y feliz, no importará la fecha en que lo inicies. Nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Mezclarás primero la harina y el azúcar y enseguida agregarás la mantequilla y comenzarás a mezclar con tus manos. Aunque seguro notaste que el azúcar lo agregué después que la mantequilla. Me ganó por un momento la emoción del horneado que estuve a punto de olvidarme del azúcar. Pero no importa, aunque no afecta el sabor, es más sencillo mezclar primero harina y azúcar para demorar menos al mezclar la mantequilla. Como quiera te dejo los ingredientes y el proceso completo en la descripción. En ocasiones, cuando comenzamos algo nuevo, la emoción de esa nueva aventura puede restar un poco de claridad a nuestros pensamientos y hacernos olvidar algo que durante el proceso recordamos que era importante para continuar. Pero si estamos dispuestos a terminar con lo que hemos comenzado, ese pequeño inconveniente no opacará el proceso y mucho menos el objetivo. De a poco irás notando que la masa comienza a suavizarse. Continúa mezclando con la mano hasta llegar a formar una gran bola de masa suave con la que podrás comenzar a formar las bolitas para las galletas. Yo tomé la medida considerando la cantidad que logro cubrir al cerrar mis dedos y salen 18 galletas. Cuando comencé a estudiar mi segunda carrera universitaria, estaba tan emocionada por la elección de cambiar por completo mi giro profesional que durante el proceso de inscripción olvidé tramitar oportunamente unos documentos oficiales. Eso ocasionó suspender mi inscripción y comenzar 4 meses después de lo previsto. Sin embargo, eso no disminuyó mi entusiasmo por estudiar de nuevo. Todo lo contrario, me generó un mayor interés y hoy estoy a más de la mitad de mi segunda carrera. Aunque te confieso que no siempre tuve esa voluntad. Años atrás, cuando algún pequeño inconveniente se presentaba antes o durante el comienzo de algo nuevo, de inmediato desistía y dejaba las cosas incompletas, y permanecía en mí la sensación de frustración y tristeza. Hoy he aprendido que si realmente deseo hacer algo nuevo, solo requiero enfocarme en la visión que me llevó a elegir esa nueva actividad y disfrutar del proceso, aun y que exista un pequeño tropiezo. Será sencillo continuar. ¿Y tú? ¿Tienes algo nuevo por comenzar? ¿Cómo sueles reaccionar cuando existe algún inconveniente en el camino? ¿Sueles realizar un plan antes de comenzar o solo fluyes durante el proceso? Una vez que terminen de hornearse, coloca las galletas en una rejilla para dejarlas enfriar al menos 30 minutos. El aroma que desprenden es delicioso. Puede ser un poco impaciente la espera mientras se enfrían, pero vale la pena esperar. La textura es ideal para sumergirlas en un poco de café o en un vaso con leche fresca. Deseo disfrutes cada nuevo comienzo en tu vida.